Hola, Dios les bendiga, soy Aura Isabel, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy aquí desde Cali, Colombia y les envío un abrazo de mi tamaño y un corazón. Bueno, hoy traigo un video súper, hiper, mega espectacular porque vamos a hablar, como siempre, de la palabra de Dios. Y el video que traigo para hoy lo he titulado 7 maneras de enseñar versículos de la Biblia a los niños y a los adolescentes en la clase de escuela dominical. Así que dame esas 5 y vamos a empezar. Número 1. ¿Qué tal si los versículos que les vamos a enseñar a las niñas, a los niños o a los adolescentes se los enseñamos poniéndole música? Sí, poniéndoles música, porque los niños son muy creativos. Por ejemplo, si les vamos a enseñar el Salmo 23:1, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué tal si le ponemos música? Algo como así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, eso es una canción como conocida, pero bueno, hay mucha creatividad para poder ponerle música a los versículos que les vamos a enseñar. Pon a volar la imaginación de los niños. Ellos son creativos, a ellos les encanta la música. Y si no, tú también ve preparado con algunos ritmos, que no te vaya a coger la clase y como que los niños no sepan qué música ponerle y que tú tampoco, entonces ninguno va a saber, entonces no se va a poder hacer. Pero si te vas preparado con una música, con una canción, pues esta actividad y esta manera va a ser muy productiva. Te doy una idea más. En la iglesia hay muchos hermanos que saben de música. Antes de ir a la clase con los niños, pues pregúntale, y sé que muchos te van a dar ideas geniales para enseñarle a los niños la palabra de Dios con música. La segunda forma para enseñar versículos de la Biblia a niños o adolescentes es palabra por palabra. ¿Qué debemos hacer? Podemos imprimir el versículo palabra por palabra. Si no tienes impresora, no te preocupes. Recuerda que la creatividad nos vuelve recursivos. Puedes escribir las palabras en hojas, en cartulina, y así poder enseñar este versículo de estas maneras. Aquí tengo algunas palabras que he recortado del versículo que está en 1 de Juan 4:8. Las palabras son las siguientes: el que no ama. Estas son las palabras que he elegido pues para hacerles a ustedes la demostración. ¿Qué podemos hacer con estas palabras? Podemos pegarlas en la pared, en el tablero, en desorden, y llamar a los niños uno por uno para que arme el versículo de tal manera que pongan el versículo en la forma y en el orden correcto. Otra cosa que podemos hacer con las palabras es pasarle una palabra a cada uno de los niños y los pones en filita, uno al lado del otro, y pones las palabras en desorden, y otro niño puede ubicar el versículo en orden de tal manera que los niños se vayan acomodando. Lo importante es que el versículo se arme palabra por palabra, y esta es una manera de que los niños memoricen la palabra de Dios. Y llegamos a nuestra manera número 3. A esta manera la he titulado llamada y respuesta. ¿Qué quiere decir? Primero la maestra o el maestro dice el versículo que van a aprender en la clase. Después asigna frases, porciones cortas donde el maestro diga una parte del versículo y los niños contestan la parte siguiente. He invitado a unos niños que están detrás de cámaras que me van a ayudar con este ejercicio. El versículo que hemos tomado como ejemplo está en el Evangelio según San Juan 3:16. Entonces yo voy a decir una parte y los niños van a decir la otra parte. Niños, yo voy a decir porque de tal manera, y ustedes van a decir amó Dios al mundo. ¿Preparados, niños? Sí. Bueno, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ay, no. No, en orden. Ay, no. Niños, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo voy a decir que ha dado a su Hijo unigénito y ustedes van a contestar para que todo aquel que en Él cree. ¿Listo? ¿Listo? No. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos... ¡Ay, se me olvidó otra vez! Niños concentrados. Bueno, niños, vamos a volver a empezar. Yo voy a decir la parte porque de tal manera, y ustedes van a decir amó Dios al mundo. Eso así. Lo vamos a hacer nuevamente. Mire que muchos maestros lo van a ver. 1, 2, 3.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. eso, muy bien. Entonces, así sucesivamente, ustedes escogen fragmentos del versículo, la maestra dice una parte, los niños se le asigna otra y los van diciendo intercaladamente y así es una manera de memorizar. Y la manera número 4 es una de las más efectivas y que se usa mucho, pero es bueno recordarlo, es entregarle los versículos a los niños en tarjeticas de colores con un mensajito de cariño de la maestra. Aquí por lo menos está la tarjeta, la puedes recortar, está 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Le das la tarjetica a cada niño para que se la lleve a su casa y la pueda memorizar. Y así llegamos a nuestra manera número 5 de cómo enseñar a memorizar versículos de la palabra de Dios a niños y adolescentes. Y para esta oportunidad vamos a usar los dibujos. A los niños y a los adolescentes les gusta dibujar, así que vamos a enseñarles el versículo, pero la enseñanza se va a tratar en construir un dibujo que represente el versículo que les vamos a enseñar. El versículo como ejemplo está en Proverbios 3:27. Que dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Así que como ejemplo, mira estos dibujos, ahora lo voy a acercar un poquito más a la cámara, hay diferentes acciones de niños haciendo favores, porque lo pueden otorgar. Esta actividad te la recomiendo también como las anteriores con los adolescentes. Hay veces creemos que a ellos ya no les gusta dibujar y no es así. Están en la etapa de desarrollo donde su cerebro puede hacer cosas espectaculares. Y si usas esto como método para enseñar los versículos, yo sé que a ellos también les va a gustar. Y así llegamos a nuestra manera número 6. Bueno, yo tengo aquí un pequeño tablero para simbolizar lo que puedes hacer para enseñar el versículo. Tú lo puedes hacer en un papel o en un tablero. Y es escribir el versículo, pero dejando espacios para que los niños puedan escribir la parte que corresponde al versículo. Esta actividad la puedes hacer con niños a partir de los 6 años que ya están aprendiendo a escribir. Entonces, la actividad sería así. Tú les pones el versículo de esta manera y los niños van pasando uno por uno para poner la palabra que le falta. En este caso es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Así ellos aprenderán llenando los espacios en blanco. Puedes pasarlo uno por uno o puedes hacerlo en construcción grupal. Esta es una manera muy efectiva para memorizar los versículos. Y así llegamos a nuestra manera número 7. Espero que las anteriores les hayan gustado y que esta no sea la excepción. Aquí traigo una hoja con el versículo que está otra vez, lo vamos a referir, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué pueden hacer con este ejemplo? Ya sabes, si no tienes impresora o te es difícil, puedes escribir el versículo recortando también palabras de periódicos o de revistas y armas el versículo, y lo que los niños van a hacer es subrayar la palabra del versículo que más le llame la atención. Puedes hacerlo de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? Escribes el versículo, puede ser de un tamaño grandecito y pasas a niño por niño y que solo puedan subrayar, encerrar la palabra que más le llame la atención y ellos pueden hablar del por qué les llama la atención. Esta es una manera también muy excelente de que los niños se memoricen los versículos de la palabra de Dios. Espero que este video les guste tanto como me gustó a mí. A mí me encanta cuando se trata de motivar a los niños a aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace fuerte a los niños y a los adolescentes. Así que no olviden en poner todas estas formas en práctica y sé que les va a servir mucho en su trabajo como maestras, como maestros de niños, humanos pequeños, como les digo yo, o humanos adolescentes. Les mando un abrazo de mi tamaño. Dios les bendiga.